Seguimos transitando el mismo camino. Seguimos abrazando a la radio. Seguimos abrazando a la radio. Esto es Por Amor al Aire. Permiso, buenos días, gracias por estar juntos, gracias por compartir primera hora. Ya estamos en Radio Continental, vamos hasta las 7 de la mañana. Hoy una mañana fresca y gris, a la tarde 15 de máxima. Hay viento del sureste, así que hay que abrigarse un poquito. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Por Amor al Aire. Seguimos tributando a la radio argentina en estos 104 años que se cumplen en este agosto 2024. El tema de hoy es la radio y la noticia. Y para ello vamos a hablar con un comunicador integral, porque además de su voz, que es muy reconocible, muy característica, también tiene mucho conocimiento, mucho rigor periodístico. Estoy hablando de Daniel López. ¿Cómo estás, Daniel? Lucas te saluda, bienvenido. Muchas gracias, Lucas. Un gusto estar en contacto con vos y ese amor al aire lo tenemos desde hace muchos años, así que es un gusto compartir un programa con ese lindo nombre. ¿Y tu amor al aire viene desde las épocas de Carlos María Naón? Sí, desde muy chiquito, sí, ya desde muy chiquito tenía muy claro, ya en alguna redacción allá por segundo grado de la primaria, cuando me preguntaban qué me gustaría hacer, ya decía locutor o periodista, así que sí, desde muy chiquito tenía esta vocación. Mira vos, y eras oyente de radio, imagino, ¿qué escuchabas? Y escuchábamos muchísimo, en casa mamá escuchaba todo el día y papá también, por aquella época se escuchaba, y bueno, se escuchaba mucho Radio Rivadavia cuando yo era chico. Rivadavia tuvo una época de oro con el Fontana Show a la mañana, que después pasó a ser unos años después rapidísimo con Héctor Larrea, y después Carrizo a mediodía. Cacho Fontana pasó después a la tarde, que increíblemente yo al recibirme trabajé con él un tiempito después de recibido. Para mí fue una maravilla todo lo que pude aprender, y bueno, a la noche estaba la Oral Deportiva carburando los programas deportivos. Te llevo acá en el tiempo. Hoy, ¿seguís siendo, además de trabajar, seguís siendo oyente, escuchador de radio? Completamente, todo el día, todo el tiempo, donde esté. Tengo radios en cada lugar de mi casa y no paro de escuchar radio desde que me levanto hasta que me acuesto, todo el tiempo hago zapping, escucho distintas radios, pero sí, me encanta la radio, amo la radio y escucho todo el tiempo. ¿Quiénes te gustan, a quiénes rescatás? Mira, yo escucho no solo por lo que me gusta, sino también por una especie de necesidad informativa. Entonces voy buscando programas que me aportan eso que necesito en distintos horarios para complementar con lo que yo hago al aire. Pero, por ejemplo, un programa que me gusta, como está saliendo actualmente, es el que conduce Tato Ian en Mitre al anochecer. Volviendo a casa. Es un programa, exactamente, es un programa con muy buena información, pero además con muy buena onda, con buenos integrantes. El que escuchan de fondo es Fito, mi perro. Sí, muy bien, quiere participar. Que quiere participar y charla también. Pero sí, ese es uno de los programas que actualmente rescato. A la madrugada, cuando me despierto, me gusta mucho el programa de Juan Carlos del Misier, también en Mitre, que me parece un gran comunicador, un maestro, porque hace radio artesanal, muy preelaborada, con muy buen material seleccionado con exquisitez, te diría, y con un tono de llevar el programa y las conversaciones que es muy agradable. Daniel, te llevo de nuevo a la infancia. ¿Eras un alumno aplicado, puede ser? ¿Eso dicen al menos? Sí, me decían el chico 10, sí, me fue muy bien. Siempre fui abanderado toda la primaria, toda la secundaria y hasta después en el ISER también, ya cuando estaba haciendo la carrera de locución, sí. O sea, era bastante estudiante, sí. Y se mantiene en cuanto a tratar de hacer las cosas prolijas y dedicarme mucho, con mucha voluntad, con mucha perseverancia y con continuidad a lo largo del tiempo, que también es importante, ¿no? Uh-huh. ¿Y eras el típico chico siempre predispuesto para los actos escolares, ese tipo de cuestiones? Y desde chico a mí me gustaba esto, siempre me elegían para presentar los actos, así que empecé a ser el locutor de los actos en la escuela desde bastante chico en la primaria y toda la secundaria. Así que sí, tenía esa predisposición de presentar y de conducir actos y demás, hasta que después, cuando llegó la pubertad, los 12, 13 años, me empezaron a decir
che, pero qué buena voz tenés. Y ahí recién por primera vez empecé a darme cuenta que era un elemento importante para trabajar en radio y que después me iba a abrir muchísimas puertas para entrar a la carrera de locución y después para conseguir algunos trabajos. Pero bueno, es el momento ese que cambias la voz, cuando el varón pasa a tener de voz de nene a voz un poco más de hombre, y entonces muchos me empezaron a decir algo que yo, pese a que muchos años antes ya quería esto de trabajar en radio, ser locutor, periodista, ni había pensado que iba a ser un elemento importante en mi vida. ¿Estudiaste en el ISER, Daniel? Sí, sí estudié en el ISER Locución y en el Instituto Grafotécnico Periodismo, y bueno, y esa maravilla de venir desde el campo, desde Naón, y en el primer intento quedar cuando recién justo había cumplido 18 años. En el ISER había un mínimo de 18, un máximo de 40 para estudiar, y al llegar me enteré que había chicas y muchachos que venían por sexta, séptima, novena vez a presentarse. Además, cuando entré por primera vez, recuerdo que era el auditorio de Radio El Mundo, donde dábamos la prueba, que es lo que ahora es Radio Nacional, en la calle, allí en pleno centro Maipú. de la ciudad, en Maipú 555, sí, que es un gran edificio, muy lindo edificio, uno de los pocos de todo el país creado para hacer una radio, porque la mayoría son casonas adaptadas. Este es un edificio creado para radio. Bueno, en el auditorio, cuando entro y empiezo a escuchar las voces de los que estaban practicando para el examen, yo dije, no, acá yo no tengo la mínima chance. Pero bueno, tuve la suerte que en el primer intento quedé y pude hacer la carrera. O sea, de Carlos María Naón a Buenos Aires sin escala. Para poner en contexto, es una localidad totalmente. del partido 9 de Julio. ¿Cuántos habitantes hoy aproximadamente? Mira, hoy tendrá 500, 550. Cuando yo me vine tendría unos 1500 más o menos, pero se va achicando como casi todos los pueblos rurales, lamentablemente. Hay un éxodo fuerte porque no hay demasiadas fuentes de trabajo, así que los pueblos van quedando la gente muy mayor. Los chicos que van estudiando, por suerte hay jardín, primaria y secundaria, pero cuando a los 18 te recibís en la secundaria no hay prácticamente nada para hacer en Naón, así que nos vamos todos. Cuando llegamos a los 18, lamentablemente el pueblo se va quedando vacío. Pero siempre volvés. Vuelvo siempre, amo el lugar, bueno, hay familiares, amigos, es mi lugar en el mundo, así que vuelvo y Dios mediante seguiré volviendo siempre. Y desde ahí me vine derecho a dar los exámenes de ingreso y bueno, por suerte quedé, así que me vine a una pensión con mi primo que se vino a estudiar de operador de radio, o sea que los dos vivíamos juntos. Ajá. Y estudiábamos juntos en el edificio que estaba en Paseo Colón 325, el histórico ISER. Los dos cursábamos allí, así que nos vinimos juntos y nos volvíamos a dedo, recuerdo. El estudio era a la tarde-noche, así que los viernes a la noche salíamos, dormíamos un rato y los sábados temprano nos íbamos a dedo porque todos los fines de semana volvíamos al pueblo. Y después los lunes por la mañana volvíamos a hacer dedo para volver a Buenos Aires, llegar el lunes a mediodía o a la tarde y poder ir al ISER y así hacer cada semana. Daniel, me llama poderosamente la atención, para bien, por supuesto, en un artículo que publica el sitio Cadena 9, que es una radio de allí de 9 de julio, sí. Para un Día del Locutor recientemente, recuerdan un programa que hiciste en el verano, mientras estudiabas, en LT33 de 9 de julio, en la M. Sí, y ¿cómo digo, más allá del paso de los años, cómo les quedó grabado eso, ¿no? Se ve que dejaste huella también por allí. Y para mí fue una experiencia maravillosa porque una cosa es la teoría y la práctica de radio, pero en el ISER, dentro de un estudio donde te escuchan los profesores y tus compañeros, pero otra cosa es trabajar y en tu ciudad, donde te escuchan la gente que te conoce, o sea, tenés una responsabilidad muy distinta y una experiencia muy distinta. Pensá que yo ese verano, por ejemplo, que conduje de 8 a 12:30 en LT33, tenía 19 años y conducía con dos excelentes locutoras comerciales, con un muy buen movilero que después llegó a trabajar en Canal 13, con un muy buen informativista, con un operador excelente que pocas veces en Buenos Aires encontré un operador tan bueno. Y a mis 19 años conducía un programa de 4 horas y media toda la mañana con todo ese equipo, una experiencia que en Buenos Aires es muy difícil que logres hacer hasta que ya estás muy avanzado en tu carrera. Y esa experiencia para mí fue fundamental, porque después, cuando tuve las primeras oportunidades de reemplazar a algún conductor en Buenos Aires,
me salía, pero justamente gracias a aquella experiencia me salía bárbaro porque ya lo había hecho. Y bueno, y también conducía todos los fines de semana un programa de 6 horas los domingos a la tarde, que se llamaba La Gente del Domingo, y ahí, pero ese era un programa mucho más musical, con alguna entrevista, también una buena experiencia, pero el de la mañana que hice aquel verano mientras estudiaba fue fundamental en mi formación simultánea a estar estudiando en el ISER. ¿Tenés registros o de guardar archivo? Sabés que muy poco, y de ese programa en particular creo que no hay nada. Tendría que averiguar con mis amigos de LT33, radio que todavía existe, por cierto, como Cadena 9, y que ahora forma parte, lo que son las cosas de la vida, forma parte de la cadena continental, así que el programa que yo conduzco todas las mañanas de 5 a 7, ellos lo retransmiten también. Qué bárbaro, seguí sonando allí en la radio que te vio Exacto. nacer y crecer. Nacer. Una vez Sí. recibido, Daniel, ¿cuáles fueron tus primeros palotes en la radio? Bueno, justamente este primo, Carlos, que se recibió de operador un año antes que yo, porque la carrera de él eran 2 años y la mía 3. Se recibió y empezó a trabajar en Radio Nacional. Entonces yo iba mucho a visitarlo como para ver el trabajo por dentro de una radio, y en ese momento Radio Nacional tenía una FM, que era raro, en aquella época había pocas FMs, una radio que transmitía por onda corta, y tenía una FM que transmitía información las 24 horas. Era una buena idea, que es un poco lo que después fueron los canales de noticias. Era una radio de noticias las 24 horas. Y entonces hacía falta bastante gente que trabajara, porque 24 horas de noticias había que tener redactores, locutores, periodistas. Y había una sección deportes. A mí me gustaba mucho el deporte, siempre me gustó y siempre he estado bien informado en deportes. Y se produce en noviembre del año en que yo me recibía, si todo estaba bien me recibía en diciembre, se produce una vacante en deportes. Entonces, como ya me conocían, yo me entero que está la vacante, pregunto y me dicen, sí, podés entrar, vos te estás por recibir de locutor, para trabajar en deporte no hace falta ningún título. Y empecé a trabajar 1 mes y pico antes de recibirme en la sección deportes de esa radio. Cuando faltaba una semana yo daba el último examen un 18 de diciembre, lo recuerdo porque es el día de mi cumpleaños. Y tipo el 10 de diciembre de ese año se produce una vacante en el informativo de LRA, Radio Nacional, que para esa época era una radio ultra seria, formal, y la jefa de locutores, que había en ese momento una señora, excelente locutora, súper exigente, me dice que me había escuchado haciendo deportes en esa FM y que le parecía que yo podía ocupar muy bien ese puesto, pero que yo no tenía el carné. Entonces me dice, ¿vos te vas a recibir? Porque yo me juego el puesto por vos. Y yo le digo, sí, siempre tuve muy buenas notas, me faltan 10 días, si todo está bien, en pocos días yo tengo el carnet. Bueno, pero recibiste porque yo me juego el puesto, me repitió. Otras épocas, ¿no? Unos días, claro, y unos días antes de recibirme, entonces empecé a trabajar ya como locutor en el informativo de Radio Nacional, LRA1 Radio Nacional, que era ya un paso importante, porque yo dudaba de poder conseguir algún trabajo y ya pasaba a tener un trabajo bastante bueno, digamos. Y bueno, efectivamente me recibí, ningún problema, ya quedé en ese informativo. Después, bueno, tuve oportunidades, poco tiempo después, pude entrar en la FM de Radio Rivadavia, que era una de las FMs de las pocas FMs que había en aquella época. De las radios privadas había 3 FMs, que eran Rivadavia, Del Plata y Splendid. La principal era la de Rivadavia, FMR, FM Rivadavia. Ahí entro y de la FM Rivadavia me escucha el jefe de locutores de AM Rivadavia, al cual había ido a ver con mi amigo Mario Portugal, con quien estudiamos juntos los 3 años y también hicimos la búsqueda laboral juntos. Así que ese verano, cuando nos recibimos, fuimos a Rivadavia, por supuesto, que era lejos, la radio número 1 del país, y Angelito Rojas, que era el jefe de locutores, nos dijo, no, chicos, no, vayan a Radio Splendid, Excelsior, nos nombró varias de las radios de menor importancia de aquella época, hagan una experiencia de un par de años y después vuelven, como diciendo, ¿cómo van a venir recién recibidos a la principal radio del país? Bueno, ese mismo Angelito Rojas, unos pocos meses después, en septiembre del mismo año en que yo en ese verano había ido a buscar trabajo, en septiembre del mismo año, cuando yo estaba en la FM, en un pasillo me dijo, Danielito, ¿usted había venido, creo, en el verano a buscar para hacer algo acá en AM? Sí, le digo, bueno, porque ahora
va a haber unas posibilidades, unos turnos de unas suplencias. Y bueno, así empecé en AM Rivadavia, siendo un nene prácticamente en la principal radio del país y con una experiencia que también fue para toda la vida, me marcó, porque yo empecé haciendo locución para Muñoz en la Oral Deportiva, en Carburando, con el automovilismo, y después empecé a hacer suplencias con Cacho Fontana a la tarde, un programa que se llamaba Sexta Edición, y bueno, trabajar con el número uno de la historia para mí fue un aprendizaje enorme, un poco como locutor, pero mucho como conductor, por el manejo de los tiempos, los ritmos, bueno, porque era el mejor conduciendo programas de radio. Imagínate, yo era una esponja a mis 20, 21 años como para aprender de él. Carburando estuviste muchos años y formaste Muchos una años, dupla sí. muy recordada con Alberto Ferrari. Al que quiero y admiro, y ustedes tienen en Tres Arroyos el lujo de tener uno de los mejores locutores de la historia del país, además de ser un ser humano maravilloso. Alberto es un locutor y un conductor que por las cosas de la vida se volvió a Tres Arroyos y con su hermosa familia y demás, pero no se olviden que él era el reemplazante de Héctor Larrea en Rapidísimo, en Radio Ujú. Rivadavia, en la época de oro de la radio. Llegar a hacer eso, hay que ser muy bueno para hacer eso, y Alberto lo era y lo es, por eso fue el reemplazante de Héctor Larrea durante mucho tiempo, y hacíamos juntos la locución de Carburando durante añares, pero muchos años, casi 30, así que viajamos mucho juntos, un tipo maravilloso y un recuerdo imborrable de todo lo que hicimos juntos en Carburando, porque es el día de hoy que estoy en distintos lugares del país y me recuerdan. Mirá que yo tengo muchos trabajos en muchas radios, en muchos canales de televisión, pero hay muchísima gente que me recuerda por la etapa de Carburando, y todos al verme me dicen Ferrari López, porque quedó tan grabada esa fórmula por cómo llegamos a trabajar juntos de memoria. Alberto es excepcional como locutor, pero de verdad, un número uno de verdad, como locutor y como conductor. Y como locutor, bueno, yo también aprendí mucho de él, tomé mucho el ritmo de lo que son las transmisiones deportivas, que es una locución distinta, una locución comercial distinta de la habitual, porque tenés que ir a otro ritmo, pero tenés que tener la habilidad para lograr hacer pausas, tonos, llegar a vender en el medio de una transmisión de una carrera que, bueno, que tiene toda la emoción del conductor y vos tenés que acompañar esa emoción, y además con un lujo final que nosotros íbamos mucho a los autódromos, pero yo era muy fanático de Roberto Mouras, el piloto de Carlos Casares, y cuando el día que se mata Mouras en Lobos, que estábamos transmitiendo, fue una experiencia dura, lloramos mucho todos, se hizo un silencio en todo el circuito como pocas veces he escuchado, habiendo una multitud, porque había, no sé, decenas de miles de personas ese día en la carrera, y todos nos dimos cuenta que se había matado. Se tardó en dar la noticia hasta que estuvo hiper reconfirmada, pero mientras tanto el silencio en todo el circuito era total. Y bueno, yo volví llorando aquel día y hablé con Cacho González Rouco, que era el dueño y relator de Carburando, y le dije: Cacho, yo no viajo más, no quiero ir más a las carreras, si querés lo hago desde el estudio, y si no, me voy, reemplazame. Y me dice: no, ¿cómo te vas a ir si ustedes son una dupla fenomenal? Así que aceptó que yo de ahí en más nunca más fui a una carrera, siempre lo hice desde el estudio, pero Alberto sí seguía yendo a las carreras. Entonces, a eso iba, logramos una especie de lujo de salir él desde los autódromos y yo desde la radio, en algunas, en otras Alberto también venía al estudio de la radio, pero en muchas él estaba en el autódromo y yo estaba en el estudio, y nadie se daba cuenta. Pero cuando te digo nadie, es nadie. Tanto es así que hay algo imborrable. Una vez yo estoy en la radio un domingo haciendo la locución, y entra el jefe de operadores de Radio Rivadavia, o sea, el tipo que más conocía de la técnica de la radio, entra en el estudio y me ve a mí haciendo locución y dice: ¿pero qué haces acá? Venía escuchando en auto y estaba seguro que vos estabas en el autódromo con Alberto. Y bueno, yo estaba, o sea que ni el jefe de locutores de la radio se había dado cuenta, porque nos conocíamos tanto que hacíamos los avisos punto a punto, o sea, en cada punto que terminaba uno salía el otro, salíamos pegados con un ritmo impecable, y nadie se daba cuenta, y la verdad es que salía muy bien, fue una experiencia hermosísima. Pura conexión. Daniel,
¿Cuándo y Total. cómo llegás a tu casa, a Radio Continental? Esa es una linda historia. En Radio Nacional, más allá de ser informativo, en un momento hay un cambio de autoridades, un cambio de estilo de Radio Nacional, y viene un gerente de noticias bastante joven que se identifica mucho con mi estilo. Entonces, al poco tiempo de estar, me pregunta, me dice, yo quiero conseguir otro locutor parecido a vos. ¿Tenés algún amigo, alguien a quien me puedas recomendar? Y le recomiendo a Mario Portugal, que había sido mi compañero de los 3 años del ISER, con quien habíamos estudiado todas las materias, y que estaba sin trabajo. Él trabajaba en un banco y no había podido conseguir trabajo como locutor, y era una pena porque es un excelente locutor y periodista y conductor. Sí. Actualmente está en Radio Rivadavia de 4 a 6 y ha tenido una carrera maravillosa en Mitre, en La 100, en Del Plata y en un montón de medios. Y entonces lo consigo que él venga a trabajar a Radio Nacional. Al tiempo que está Mario en Radio Nacional, nos ofrecen hacer un programa de 15 minutos por día, de 10 a 10 y cuarto de la mañana, que se llamaba Los Temas del Día. Y era muy simple, tomábamos los diarios y empezamos a charlar con un micrófono de por medio, de una manera absolutamente improvisada, pero con mucha agilidad, con mucho ritmo. Decíamos, bueno, hoy el tema del día, como si fuera hoy, es la denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández. Sobre esto Clarín dice esto, pero, y el otro decía, pero La Nación lo ve de esta manera. Y página 12, bueno, íbamos comparando los temas del día a través de las tapas de los diarios. 15 minutos, charladito. Ese programa lo escucha Horacio Solá el día que va a firmar su contrato para ser gerente de noticias de Radio Continental, año 85. Después nos contó la anécdota, iba en su auto por la avenida Santa Fe, porque firmaba el contrato en Julio Cepeda Producciones, que era la agencia que era dueña de Radio Continental en esa época, y en plena avenida Santa Fe escucha cuando va a firmar el contrato ese programa. Mirá que Radio Nacional era muy poco escuchada, hay que tener un poquito de suerte también para que te escuchen justo el día en que el tipo va a firmar el contrato. Firma el contrato, se va para la radio, que estaba en pleno centro, en la calle Rivadavia 835, ahí cerquita de Plaza de Mayo, que es donde estuvo toda la vida hasta hace un par de años Continental. Llega a la radio y lo primero que hace es ir y preguntar, che, ¿alguien trabaja en Radio Nacional? Y había un operador que ya tenía años y que trabajaba en las dos radios, y le dice, sí, yo, ¿por qué? Porque vos conocés a dos pibes que hacen un programa a la mañana. Sí, los veo todos los días, dice. ¿Le podés decir que me vengan a ver? Y bueno, al día siguiente va y nos dice, che, hay un señor nuevo que entró como gerente de noticias y que pide que vayan a verlo. Fuimos y, bueno, claro, Radio Continental hasta esa época tenía un estilo muy distinto de lo que pasó a tener desde ese momento. Era una radio muy solemne, con un tono muy bajo, muy de diálogo, pero él quería ritmo, él quería acercarse un poco a lo que era Radio Rivadavia, que era la radio exitosa del momento, y se dio cuenta que nosotros teníamos ese estilo. Entonces nos dice, mira, yo le quiero cambiar el tono y el estilo a la radio, los necesito a ustedes para que desde el informativo marquen una diferencia total con respecto a lo que se viene haciendo. Yo no le puedo pedir a los que están que lo hagan porque están muy acostumbrados. Yo quiero que ustedes marquen el ritmo y que los que están se adapten y se acoplen a ustedes. Elijan uno a la mañana y otro a la tarde, dice. Y con eso yo cubro todo el horario principal. Bueno, hablamos con Mario, yo me quedé a la mañana en Continental y conducía en esa época yo un noticiero de 13 a 14 por Radio Nacional para todo el país. Entonces, la máxima necesidad que tenía este nuevo gerente de noticias era de 6 a 9, porque empezaba un programa nuevo que se iba a llamar Primera Mano, que lo iba a conducir Rolando Hanglin. Y el día que empezaba ese programa, quería que uno de los dos ya estuviera ahí. Voy yo ahí y Mario va a la tarde, porque Mario además en Nacional conducía un noticiero muy temprano, a las 6 de la mañana. Entonces, a los dos nos quedaba mejor así. Pero yo le digo, pero yo me tengo que ir a media mañana. Yo termino de 6 a 9 y me tengo que ir, porque él nos ofrece nombrarnos, que entremos directamente en blanco, que para aquella época era imposible. Después me enteré que había muchachos que hacía 5 o 6 años que estaban como suplentes, rogaban que los nombraran y nunca los habían nombrado, nunca habían pasado a estar en blanco. Así que bueno, yo le digo, mirá, no me nombres porque yo más de 3 horas no puedo trabajar, después me tengo que ir para Radio Nacional, donde ya era nombrado en Radio Nacional, entonces no me iba a ir.
Y me dice, no, no, yo te nombro igual y trabajas 3 horas. O sea que fue una maravilla mi ingreso a Radio Continental, a un programa importante, en un horario ideal para la radio de 6 a 9, nombrado y trabajando medio turno, pero cobrando turno entero. Así que ese fue mi ingreso, año 85, principio de marzo, y bueno, y todavía estoy ahí. Qué No bárbaro. lo pensaba, ¿eh? No, no, Porque no. en ese momento, cuando yo entro a Continental, ya estaba en Rivadavia y ya estaba en Nacional. Y bueno, en aquel momento yo por ahí pensaba más en hacer carrera en Rivadavia, pero se fueron dando las situaciones que se empezaron a dar pronto oportunidades muy buenas en Continental y fui quedándome ahí. Y hablando de las noticias, llegaste a ser gerente de noticias varios años en una época dorada Muchos del años. SIC, ¿no? Del Servicio Informativo Continental. En, en una época dorada del SIC que llevó el SIC en aquella tan buena época del informativo, en parte, no solo por el SIC, sino por varias circunstancias, a que Radio Continental fuera la número uno durante muchos años. Fueron varios años que Radio Continental fue la más escuchada del país, con un servicio informativo que estaba bárbaro, pero con varios programas también que estaban muy bien. Y década del 90, sí, década del 90 cuando se produce ese número uno de Radio Continental varios años, y yo estuve como 12 años como gerente de noticias, hasta que se empezó a hacer una labor un poco más, a mí siempre lo que me gustó fue el aire, obviamente, y poco a poco se fue transformando en una labor muy de estar muy pendientes de las vacaciones, de las licencias, de las enfermedades, y yo lo que siempre quise es hacer aire. En un momento tenía una posibilidad de hacer un programa importante a la mañana, de participar en otro a la tarde, y tenía que estar mucho al aire y tenía que elegir el aire o la gerencia, y me quedé con el aire y estoy muy contento de que así haya sido, porque es lo que me gusta. Y hablando de esos programas, de esas etapas, creo que todos recordamos Desayuno Continental, ¿no? ¿Qué te dejó aquella experiencia? Ujú. Unos cuantos años también. Sí, 7 años, y fue de lo mejor que hice en mi vida, porque en ese momento en que Radio Continental estaba en la lucha por el primer puesto, conducir de 6 a 9 con una muy buena mesa de periodistas, fue una experiencia muy linda, porque además fue una forma de medirnos con los demás. Nunca en 7 años que conduje bajamos del tercer puesto, siempre estuvimos en el podio. Siempre el primer puesto lo peleaban Longobardi, que estaba en Radio 10, con Magdalena Ruiz Guiñazú, que estaba en Mitre. Siempre nosotros fuimos terceros y siempre le ganamos a Nelson Castro, que estaba en Del Plata, y a Luis Majul, que estaba en La Red, y que siempre fueron cuartos y quintos. Ellos peleaban por el cuarto y quinto lugar, los otros peleaban por el primer y segundo, pero a nosotros nunca nadie nos movió del tercer puesto. Con esos monstruos en ese horario, para mí es espectacular la experiencia. Hola, hola, buen día, bienvenidos a Desayuno Continental, las 6 de la mañana. Allí están Daniel Añón, Claudio Kralicek, firmes en el control, y me dicen que está perfecto arrancar con el top, con 11,8 de temperatura y con alguna tranquilidad para usted que tiene que viajar, porque los trenes funcionan en forma normal, y es lo primero que tienen que saber. Casi 2 millones de personas que tenían cierto temor porque estaba anunciado un paro. Fue un muy buen programa, con una excelente producción, con algunas innovaciones. Fue una etapa en que llegó el grupo Prisa, dueños de los principales medios periodísticos de España, con Cadena Ser, que tiene 320 emisoras, con el diario El País de España. A mí me llevaron en aquella época a ver cómo trabajaban en Cadena Ser, y aprendí mucho. Era una época que teníamos un convenio de reciprocidad con la BBC de Londres, y tuve la oportunidad de viajar y estar una semana en la BBC viendo cómo trabajaban, y fue otra experiencia fascinante. O sea, fueron unos años hermosos en cuanto a la profesión, y en el sentido de conducir un programa en el principal horario de la radio y que te vaya muy bien, y con grandes periodistas, muy pluralista en lo ideológico, que es lo que a mí siempre me gustó en mi vida. Fíjate que en la mesa estaba Diego Valenzuela, que ahora es intendente por el PRO, y Orlando Barone, que ha sido uno de los periodistas más identificados con el kirchnerismo, Tal cual. en la misma mesa, y yo arbitrando un poco por el medio. Y bueno, y años después trabajar, cuando se terminó ese proyecto, vino Magdalena, vino Víctor Hugo, después se fue Magdalena y vino Nelson Castro en lugar de Magdalena, y yo trabajando con Nelson de 6 a 9 y con Víctor Hugo de 9 a 13, como para terminar de
certificar un pluralismo total, porque Nelson era uno de los mayores críticos del kirchnerismo y Víctor Hugo uno de los principales defensores, y yo podía trabajar con los dos siendo una especie de columna vertebral informativa, lo que me dio una especie de patente de pluralismo que me vino muy bien y que trato de conservar para siempre. Nombraste a Magdalena, justamente, bueno, les tocó competir y después les tocó compartir el Trabajar aire cuando juntos, ella llega, sí. ya por 2007, si mal no recuerdo. Sí. ¿Qué aprendiste de esa grande del periodismo argentino? Una enorme periodista. Lo primero, una persona muy, muy, muy buena compañera de trabajo, muy responsable. Yo también siempre lo he sido, pero ver que una persona a esa edad y con esos méritos llegaba puntualmente todos los días a las 5 de la mañana para el programa empezaba a las 6, es ya un signo de cómo hay que trabajar en radio, de que hay que tomarlo seriamente, de que por más que seas el mejor, porque ella siempre fue una de las mejores, hay que llegar muy temprano, hay que preparar mucho material antes, si hace falta días antes, si hace falta horas antes, pero cuando se abre el micrófono y empieza el programa, hay que tener muchos elementos preparados y muchos elementos dentro tuyo para enfrentar las horas de aire que tenés que conducir. Y ese fue una de las enseñanzas de Magdalena, viéndola trabajar con una enorme responsabilidad, con una gran voluntad de trabajo y con un compañerismo, ya te digo, que en otros grandes a veces no lo ven, otros grandes, digo en cuanto a nombre, a veces no lo ves, pero una humildad que es fundamental en esta carrera como en todas, ¿no? Y desde hace muchos años, Daniel, al frente de Primera Hora, ese completísimo panorama. Yo siempre digo y pienso que cuando uno escucha Primera Hora, si después no escuchás nada más a la mañana, ya tenés de todos modos un panorama general de lo que sucede en el país Sí. y en el mundo. Fue levantado hace un par de años, una decisión que hasta el día de Sí. hoy me cuesta entender, pero este año, A mí también. bueno, menos mal, este año sumó una hora más, ¿no? Como una especie de, Sí. no sé si de revancha o de... Puede ser. Sí. Puede ser, y uno no sabe nunca si dura mucho o no. Ahora además es un clásico de 5 a 6. Este año lo estamos haciendo de 5 a 7 y bienvenido, porque nos da más tiempo para disfrutar y para extendernos en algunos temas. Pero sí, es un muy lindo programa para hacer a mí. Por supuesto me cuesta levantarme antes de las 3 de la madrugada todos los días, aunque estoy acostumbrado porque lo hago desde hace más de 30 años, pero es el horario de radio, desde las 5 hasta las 9, 10 de la mañana, para mí son los mejores horarios, porque es el horario que despertás a la gente, que sos un verdadero servicio de interés público, porque a la persona que se levanta le es necesario enterarse de un montón de temas, y bueno, a esta altura estamos muy acostumbrados a darle la forma y a armar el minuto a minuto con lo que necesita el oyente a esa hora, y lo hacemos con muy buena onda porque nos gusta, porque amamos lo que hacemos. Es un grupo hermoso con 2 operadores de primerísimo nivel, con una locutora maravillosa, con un muy buen periodista deportivo, con un par de chicos en la producción que empujan mucho. Así que sí, creo que el programa está saliendo muy lindo, estamos muy, muy contentos. Bueno, y ojalá estas 2 horas no sean algo pasajero, que se mantenga, así ustedes pueden seguir disfrutando y nosotros también. Daniel, decías, te levantás a las 3, conducís Primera Hora y después ¿cómo sigue tu día? Porque no parás ni nada que se le parezca. Y mira, durante todo el día estoy muy pendiente de mi empresita, que es diariodecultura.com.ar, un portal que el 14 de octubre de este año va a cumplir 15 años, y que lo creé porque justamente ya llevaba muchos años trabajando para empresas y quería tener algo propio, y pasé varios años pensando qué hacer, hasta que cuando mis hijos iban creciendo me di cuenta que estaban muy bien informados los dos y que se la pasaban todo el tiempo informándose a través de internet ya en aquella época, así que me di cuenta que todo venía por ahí, para ese lado, y que mi empresita tenía que ser un portal, pero no podía ser un portal informativo porque no podés competir con monstruos como Clarín, La Nación, Infobae y demás. Entonces dije, tengo que hacer un portal de algo que me guste para disfrutarlo y que no exista en la Argentina. Y bueno, a mí me gusta mucho la música, me gusta mucho el cine, me gusta mucho la literatura,
empecé a ver que de todo eso había portales, pero no había uno que reuniera todo. Y dije, es esto, es lo que reúne la música, el teatro, el cine, la literatura, el turismo cultural, las costumbres, las tendencias, las artes plásticas, las artes visuales, tener carteleras, tener rankings de lo más leído, lo más escuchado, lo más visto, tener todas las noticias sobre esos rubros. Y bueno, es un diario, pero de cultura, y le pusimos ese nombre, Diario de Cultura, y es un muy lindo medio. Lo disfruto, pero le dedico mucho tiempo, porque casi todos los contenidos dependen de mí, más allá de que hay una chica y un muchacho que me acompañan y trabajan y redactan y suben noticias. Y bueno, está toda la parte comercial también. Hay, por supuesto, un equipo, hay gente que vende publicidad y una contadora que administra. Es una pyme, pero le dedico mucho tiempo a Diario de Cultura. Y a la noche, hace ya casi 9 años que estoy en la televisión pública, conduzco un noticiero, así que me obliga a estar hasta medianoche al aire conduciendo ese noticiero, con lo cual a la tarde en algún momento tengo que dormir un rato, porque si no, imagínate que a la noche duermo muy poco. Termino a las 24, llego a casa, ponele 0:30, entre una cosa y otra tardás un poquito en dormirte porque venís de conducir un noticiero de televisión, venís bastante arriba, y así que a la noche duermo poco más de 2 horas, 2 horas y media, así que hay que sumar algunas a la tarde como para completar un día más o menos con algo de descanso lógico, y por supuesto el fin de semana, ¿no? Daniel, volviendo a Radio Continental, ¿te sentís valorado dentro de la emisora? Sí. Salvo con ese gerente que llegó y que, como toda experiencia, tenía haber conducido un programa de 1 hora los sábados en una FM trucha de Palermo, y que fue el que levantó Primera Hora. Esa fue la única vez, creo, en la historia de la radio que no me sentí valorado. Pero todo el resto del tiempo sí. Sí, muy, muy valorado y muy querido por los compañeros, que con muchos estamos juntos desde hace años. ¿Sucede algo particular en cuanto a las mediciones? En su momento, como decías, estuvo peleando los primeros lugares. Hoy, si miramos la planilla de Ibope, a lo mejor no está tan arriba, tan al tope, pero en el interior sigue teniendo una cobertura y una penetración impresionante. Seguramente vos lo sabés igual o mejor que yo. Sí. El problema, como siempre decimos, es que la medición se hace en la capital y en el primer cordón del conurbano. Y es muy injusta esa medición para lo que son las radios AM. Las radios AM, bueno, Continental tiene una cobertura de unos 600 kilómetros más o menos, y es muy injusto que se mida solamente en la capital y el primer cordón del conurbano. Nosotros, evidentemente, por la enorme cantidad de llamados y mensajes que recibimos desde distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, incluso hoy en día desde mucho más lejos también, porque nos escuchan por internet, pero la mayor parte de la audiencia no está en la capital para nosotros. Igual nuestro programa en particular ha empezado a crecer bastante desde hace un tiempo, pero la radio en sí, que ha cometido muchos errores en los últimos años en la conducción. Bueno, como acabamos de ver, ha habido gerentes, ha habido gente con muy poca idea de lo que era esta radio, que ha llegado porque tenía era conocida algún dueño. La radio, el grupo Prisa la vendió hace unos años, y de ahí en más fue a los tumbos y con muchos cambios de programación, en los cuales en muchos casos hubo equivocaciones notables que expulsaron la audiencia, y vos sabés que cuando la audiencia se expulsa es muy difícil volver a conquistarla. Entonces hubo en particular un par de épocas con errores gigantes que prácticamente echaron a una porción importante de la audiencia de la radio. ¿Y cómo es la situación actual, Daniel? Porque hoy por hoy los oyentes observamos con preocupación los paros reiterados del personal, se habla de una nueva venta. ¿Cómo están? ¿Qué se sabe? Sí. Bueno, la situación actual es muy mala en cuanto a la situación económica, evidentemente, de los dueños actuales de la radio. Y sí, nosotros también nos han dicho los propios dueños que están en un proceso de venta avanzado, que en general a los integrantes de la radio nos parece muy bien, porque la situación así como está es difícil de sostener. Evidentemente han tenido problemas económicos financieros grandes y lo siguen teniendo, así que la duda es si es una venta total o es que llega alguien y se asocia con los dueños actuales. Eso seguramente lo sabremos dentro de pocos días, se irá definiendo, pero está bueno que hagan algo al respecto, porque
es una decadencia económica que se nota mucho dentro de la radio. En su momento hiciste también un programa llamado Ruta Continental, que tuvo su réplica años después, en 2016, en Radio Nacional, justamente con el nombre Ruta Nacional. Fue un programa que, sobre todo en la etapa de Continental, recibió premios, inclusive. ¿Te gustaría incursionar en algún momento nuevamente en el rubro turístico? Sí, pero no era un programa turístico, tenía elementos de turismo, pero era un programa informativo, muy bien pensado. Ruta Continental era un programa que, bueno, yo lo conducía desde Buenos Aires, pero en ese momento todas las radios continental del país, que tenía una cadena más o menos interesante, en cada radio continental había un periodista que salía en vivo. Entonces yo empezaba el programa y resumía los 5 o 6 temas centrales del día que interesaban en todo el país. Y desde cada radio salía el periodista y decía, bueno, pero acá en Mar del Plata el tema principal es este, pum. Acá en Rosario el tema central es ton. Acá en Tucumán está. Acá en Neuquén. Bueno, íbamos recorriendo cada radio y era un programa fantástico en cuanto a lo informativo, porque vos te enterabas de todo lo que pasaba en el ámbito nacional, pero también lo que pasaba en cada provincia. Entonces, el que estaba escuchando a través de las emisoras de Continental en esos lugares tenía todo, y para el oyente de Continental en Buenos Aires también era muy bueno, porque te enterabas lo que ocurría en distintas provincias y también lo que ocurría en la nación. Por supuesto, teníamos también resumen deportivo, resumen internacional, resumen de espectáculos, donde cada periodista de cada radio aportaba lo que ocurría en su lugar. Por ejemplo, yo decía, esta noche en el Movistar Arena van a estar Sirio y los persas. Y la periodista de Rosario me decía, pero acá en Rosario hoy canta Baglietto, por decirte algo. Sí, sí. Y la chica de Mar del Plata me decía, y este fin de semana acá en Mar del Plata viene Fito Páez. Y bueno, permanentemente nos complementaba. Y en deporte lo mismo. Yo decía, gran expectativa porque mañana en River debuta Gallardo. Va a haber 85.000 personas aplaudiéndolo, juega contra el puntero Huracán. Y entonces salía la chica de Rosario y me decía, sí, pero acá en Rosario se juega el clásico, Central contra Newell's. Era muy interesante. Así que ganó el Martín Fierro Federal y después en Radio Nacional nos convocaron para hacer algo parecido, y como era los sábados, lo de Continental era de lunes a viernes todas las tardes. En cambio, lo de Nacional era el sábado a la tarde. Y ahí sí yo pensé en darle una vuelta mucho más turística, porque un sábado a la tarde hacer un programa informativo iba a ser pesado. Entonces ahí sí yo le encontré una beta más turística, y era mucho mejor en cuanto al contenido, porque Radio Nacional tiene 49 filiales. O sea, era Radio Nacional Buenos Aires y 49 filiales de todo el país. Con lo cual, la producción tenía que trabajar en la semana para que salieran algunas, no podían salir todas los sábados. El programa creo que duraba 2 horas, ya no me acuerdo si 2 o 3 Sí, de 16 a 18, si no recuerdo mal. Ahí está, 2 horas, entonces ahí está, de 16 a 18, claro, sábados a la tarde. Y entonces, la producción definía cuáles radios iban a participar, porque, bueno, todas querían participar, sentirse identificadas, pero elegía las que tenían las principales informaciones, o los principales eventos deportivos de ese fin de semana, o los principales festivales artísticos. Y después le encontramos algo mejor todavía. Empezamos a viajar y a transmitir algunos de los programas en los lugares, lo que me permitió una recorrida muy linda por la Argentina y unos programones, porque la producción era muy buena también, y se empezaba a trabajar varios días antes con periodistas de las radios locales, y conseguían a muy buenos personajes en cada lugar del país. O sea que llegábamos, y por supuesto el epicentro era el lugar desde donde nosotros transmitíamos, pero manteníamos otras radios que salían, para que no fuera solo el programa, digamos, desde Salta. Pero sí buscábamos a 2, 3, 4 personajes importantes de Salta como para reportear. Y era una experiencia estupenda. Así que lamentablemente duró solo 1 año, porque en aquella época yo ya estaba trabajando en radio, en la televisión pública. Y era el gobierno de Macri, y salió una disposición que impedía estar en 2 medios públicos a la vez. Y bueno, era lógico, yo tenía que dejar uno de los 2 y dejé Radio Nacional y seguí en la televisión pública. Cosa que durante muchos otros gobiernos no ocurre, y hay gente que trabaja en 3 medios públicos. Y yo no lo busqué, se me había dado así, porque yo en la televisión pública había entrado antes y por un casting, y en Radio Nacional me convocaron para hacer ese programa específicamente. Pero bueno,
justo de casualidad, por única vez en mi vida, estaba trabajando en 2 medios públicos a la vez y tuve que optar por uno y tuve que dejar ese programa que era muy lindo. Daniel, hace poco recibiste el Martín Fierro por tu labor en conducción masculina en AM y me encantó especialmente el mensaje que dejaste para los jóvenes, ¿no? En cuanto a luchar, a perseguir los sueños. Vos venís de una localidad pequeña, sabés lo que significan, ¿no? También ese tipo de premios, la llegada que tienen, las ceremonias, la cantidad de gente que puede estar mirándolas, y me pareció bárbaro que puedas decirlo porque a lo mejor encendiste la llamita en más de uno. Y seguramente te agradezco desde ya y es la verdad de lo que pienso, porque es la historia de mi vida. Es la historia de mi vida de nacer no solo en un pequeño pueblo, sino en el campo. Mis padres vivían a 2 kilómetros del pueblo, todavía está la casa y cada vez que voy a Nahón, por supuesto, voy allí. Es un campo pequeño que está a 2 kilómetros del pueblo, de Nahón. Yo iba a la escuela en bicicleta cuando era chico, después cuando era más grande iba en un tractor de mi papá. Y desde un pueblo tan pequeño tuve ese sueño desde muy chico. Y bueno, haciendo todo con mucho esfuerzo, con mucha honestidad, con mucho sacrificio, con mucha constancia, con mucha perseverancia, se puede. Es la síntesis de lo que dije, que es lo que pienso y que es un poco lo que ha pasado en mi vida y que es lo que puede pasar en muchísimas vidas de muchos jóvenes que si les gusta, si tienen responsabilidad y mucho espíritu de sacrificio y voluntad, se puede hacer y lograr vivir de lo que a uno le gusta y conseguir, bueno, un reconocimiento como este que para mí fue como reconocimiento el máximo de la carrera, porque Martín Fierro a la conducción en Radio AM para mí era lo máximo que no podía ni soñar, mucho menos cuando empecé. Cuando empecé yo lo único que quería era, yo decía, hablar en una radio de Buenos Aires, llegar a tener algún trabajo, aunque fuera muy secundario, en alguna radio de Buenos Aires. De ahí a este presente es una felicidad muy, muy intensa, muy profunda. Y hoy la dinastía López continúa, ¿no? Con Lara López Calvo, sus 24 jóvenes años y ya súper insertada sí. en los medios de comunicación. Sí, y por supuesto con la gran felicidad de que los hijos superen a los padres, porque los dos, Lara y también el mayor Joaquín, creo que son mucho mejores que yo, y es la felicidad más grande de poder tener un padre, ¿no? Y le está yendo muy bien, por suerte. Bueno, Lara está en una carrera magnífica. En pocos años pasamos de ser ella la hija de a ser yo el padre de, y para mí es una gran alegría porque también veo que ha tomado lo mejor del ejemplo, que es tener mucha voluntad. Como estudiante y como profesional, ella siempre fue una estudiante brillante, con notas magníficas, con un promedio de arriba de 9 puntos en su carrera de economista. También le está yendo muy bien ahora que está haciendo un máster en finanzas, y como trabajadora siguiendo un ejemplo bastante parecido, porque todos los días se levanta a 4 y pico de la mañana para poner la cara en la tele desde las 6, y bueno, combinando muy buenas condiciones porque es muy inteligente, está muy bien informada, es una gran economista. Ella también estudió periodismo, entonces sabe comunicar y lo hace de la mejor manera, creo, y va a tener una carrera, bueno, ya tiene una carrera brillante, así que no tiene techo, Lara. Y Joaquín estudió primero periodismo, comunicación social, iba por el mismo camino, se dio cuenta que la profesión está muy difícil desde hace muchos años, y dijo, tengo que hacer algo que económicamente me reditúe más, aunque me guste menos, y estudió programación, data science, ciencia de datos, y le está yendo muy bien, pero en ese rubro en este momento está muy avanzado en un máster en data science en la Universidad de Trento, en Italia. Lamentablemente ha dejado de vivir en nuestro país, lo extrañamos un montón con mi esposa. La madre y el padre nos quedamos bastante solos y extrañando un montón a nuestro hijo mayor, pero sabemos que es por su bien, que está haciendo lo que lo va a llevar a tener una vida seguramente distinta y mucho mejor en lo económico. Y bueno, este título le va a dar una amplitud de panorama para su futuro laboral inmensa. Ya le quedan muy pocos meses para terminar un máster en una de las mejores universidades de Europa. Si Daniel López tuviese una radio propia, no sé si lo soñaste alguna vez, si lo imaginaste, pero si no es así, juguemos. Sí. ¿Cómo sería? Sí.
Qué buena pregunta, pero habría que pensarlo. Viste que yo soy no soy mucho de improvisar, sino de planificar. Pero, y sería parecido a lo que es Primera Hora. Sería casi todo el día una radio bastante parecida a lo que es mi programa de todas las mañanas. Por supuesto, con distintos momentos a lo largo del día, pero el estilo de la radio sería muy parecido al de mi programa actual. ¿Y qué es la radio para vos? Y es la vida, es lo que amo, es lo que me gusta, es lo que disfruto plenamente. Yo siempre digo que el tesoro más grande que hay en la vida es hacer lo que a uno le gusta, porque uno le dedica muchas horas a la profesión, muchas más horas a la profesión que a otras cuestiones. Entonces, si haces algo que no te gusta, vas a vivir frustrado toda tu vida. Si yo tuviera que dedicar las horas que dedico a la radio y a la tele, a trabajar en una oficina, no sé, ojo que a otra gente le puede encantar, pero a mí no, vivir encerrado, no sé, entre números, no sería lo feliz que soy cada mañana cuando conduzco mi programa de radio, aunque esté cansadísimo, aunque haya dormido 2 horas, aunque me haya costado levantarme y haya puesto 3 despertadores para no quedarme dormido, pero yo voy muy contento todas las mañanas a la radio y disfruto esas 2 horas de mi programa intensamente. Y eso también se transmite al aire, porque si vos haces algo que no te gusta, el oyente se da cuenta y de la misma manera transmitís buena onda si estás disfrutando lo que haces. Daniel, gracias por estos minutos, han sido muy valiosos. Felicitarte por esa Primera Hora que disfruto siempre que puedo, por Diario de Cultura, del que también soy un lector frecuente y me nutro mucho de todo el contenido. Así que bueno, invitarte a seguir, porque sos de los faros que siempre nos hacen falta. Así que gracias. Gracias a vos, Lucas, y bueno, y a seguir cumpliendo sueños y a avanzar vos también, que tenés seguramente una enorme carrera por delante. Gracias, Daniel, un abrazo. Un abrazo, gracias, Lucas, hasta pronto. Daniel López, otro lujo que nos dimos en Por Amor al Aire. Esto fue Por Amor al Aire. Ahora, seguí escuchando radio.